Muy bien, continuamos con el organizador como hacemos siempre y vamos a continuar entonces estudiando las redes de control, entre ellas como red de control del sistema nervioso, y nos vamos a ubicar en la función del procesamiento. Comenzamos ya en la clase pasada viendo la médula espinal y ahora vamos a continuar con la siguiente porción ya en el encéfalo, que es el tronco encefálico. Los temas que vamos a desarrollar en este video son el tronco encefálico, los nervios craneales y los reflejos troncales, perdón. Y los reflejos, es decir, aquellos reflejos cuyo centro integrador está en el tronco encefálico. Nosotros vamos a estudiar el tronco encefálico, que está formado por, sería esta porción, que está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio o mesencéfalo. Recordemos de nuevo, entonces, que está en los libros, está mal traducido, el brain, en los textos en inglés, brain, lo traducen como cerebro, pero no es cerebro, sino que es encéfalo. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de cerebro medio, en realidad lo que estamos diciendo es el encéfalo medio. Vamos a estudiar esta porción entonces del encéfalo. Esta porción es la que está comunicando la médula espinal con la parte superior, que tiene las funciones superiores, que sería el prosencéfalo. Entonces, acá tenemos el tronco encefálico ampliado, ¿sí? Y tenemos la médula espinal, que va a continuar con esta porción, el tronco encefálico que une la médula espinal con la porción superior, y vemos acá el bulbo raquídeo, el puente de Barolio o protuberancia y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo también lo pueden encontrar como médula oblonga. En los textos en inglés lo van a encontrar como la médula oblongata. Y entonces, cuando vean médula en un texto en inglés, así, no se está refiriendo a la médula espinal, sino al bulbo. ¿Sí? Porque recuerden que en inglés a la médula espinal le dicen spinal cord, no médula. Así que mucho cuidado con confundirse. Y el puente de Barolio o protuberancia, que también su nombre en latín es pons, que viene de puente. Pons es puente. Un ave, y acá tenemos dos mamíferos, un gato y un humano. ¿Sí? Lo que se quiere mostrar es cómo esta región, que es tan importante, ahora vamos a desarrollar, está tan bien conservada a lo largo de la evolución de los vertebrados. ¿Sí? Fíjense que así como la médula espinal, esta región cambia muy poco. Es una región que es difícil la variación porque en ella encontramos centros que manejan funciones tan básicas, tan vitales como la presión sanguínea, la respiración, la ventilación, ¿sí? El ciclo cardíaco, tiene que ver con el vómito, con muchas funciones digestivas, con la deglución. Es muy difícil que varíe mucho. Esta otra imagen muestra lo mismo, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense, un pez, un reptil, un mamífero cuadrúpedo y un humano. Y fíjense cómo el cerebrum, que es la verdadera palabra que en los textos en inglés hace alusión al cerebro, como nosotros lo llamamos, y acá tenemos el tallo encefálico, ¿sí? Brainstem, esto, tenemos acá en los distintos grupos, y fíjense qué poco va variando. ¿Sí? Acá en el humano la tenemos puesto en posición más vertical, pero tenemos las mismas estructuras y la proporción que guarda puede cambiar porque el cerebro es más grande, pero en realidad su tamaño no varía demasiado. Vamos a comenzar analizando la estructura interna del tronco encefálico y para eso vamos a recuperar la estructura interna en la médula espinal. Con esto me estoy refiriendo a cómo se distribuyen la sustancia gris y blanca. Recordemos que en la médula espinal la sustancia gris está totalmente interna y la sustancia blanca es periférica. La sustancia gris está formando esta H o mariposa y es continua. Está toda junta en el interior. Y recordemos que en la sustancia gris es donde se encuentran los somas de las neuronas y ocurre el procesamiento. En el tronco encefálico, ¿qué ocurre? Vamos a tener la distribución, lo mismo, sustancia blanca y gris, pero acá, a lo largo de donde encontramos el bulbo, acá, es decir, la continuación de la médula espinal hacia el encéfalo, el bulbo raquídeo, va a estar formado también por sustancia blanca, es decir, los tractos que venían de la médula espinal continúan en el tronco encefálico, tanto los que ascienden como los que descienden, pero ocurre algo. Aquí, a la altura del bulbo, en esta zona, dos tractos muy importantes que vienen desde la corteza cerebral, es decir, son dos tractos córtico-espinales, también llamados pirámides, a esta altura, en el bulbo, decusan, es decir, se cruzan. Los axones que vienen desde la corteza cerebral a la altura del bulbo, los que vienen del lado derecho, pasan a inervar la musculatura del lado izquierdo y viceversa. ¿Esto qué va a causar? Una diferencia en la distribución de la sustancia blanca y gris. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjense cómo pasamos de una sustancia gris continua, está toda junta formando los núcleos, ¿sí? A con la decusación, acá la imagen es como para que lo entiendan, es como si rompiera la sustancia gris. Estos dos grandes haces de sustancia blanca que vienen y se cruzan, rompen, fragmentan la sustancia gris y ahora la sustancia gris queda aún en el interior de la sustancia blanca, pero formando grupos de neuronas, a los que vamos a llamar núcleos, en el interior y están separados, como que se fragmenta. Y en estos núcleos vamos a tener áreas que tienen distintas funciones. Entonces ya no tenemos sustancia gris continua, sino sustancia blanca rodeando núcleos grises. ¿Cuál es la importancia de esta distribución? Porque sabemos que la sustancia blanca, ¿sí?, en todos los órganos que estamos estudiando, tiene función conductora. Es decir, es importantísimo el bulbo porque conecta la médula espinal con el encéfalo superior. Es decir, toda la información periférica va a pasar por el tronco encefálico hacia regiones superiores y también
va a descender, ¿sí? De regiones superiores hacia la periferia, pasando por el tronco encefálico. Es muy importante. Y por otra parte, la sustancia gris son centros de procesamiento que van a estar a cargo de distintas funciones, que en el caso del tronco encefálico en particular, estas funciones son funciones súper importantes, básicas, vitales. Por eso se dice que el tronco encefálico está a cargo de la vida vegetativa. Acá vamos a encontrar, de nuevo repito, las áreas que están a cargo del ciclo cardíaco, de la ventilación, de la deglución, del vómito, de la presión, de muchas funciones digestivas. Entonces, por eso, un golpe en el bulbo, por ejemplo, que lesione el bulbo puede causar instantáneamente la muerte en el animal. Estos distintos núcleos, vamos a ir viendo dónde se encuentran en los distintos órganos, y además de esta zona van a salir nervios, los nervios craneales, así como de la médula salen los nervios espinales. Acá, desde el tronco encefálico, vamos a tener diversos nervios craneales a cargo de distintas funciones también. A continuación vamos a describir los nervios craneales, así como hablamos de los nervios espinales, que son los nervios que salen a ambos lados de la médula espinal. Los nervios craneales son los que salen del encéfalo. Son 12, se los denomina mediante números romanos y cada uno tiene además su nombre. De estos nervios tenemos nervio 1 y 2, que son sensitivos, es decir, solamente tienen axones sensitivos, y estos no entran a través del tronco encefálico, sino directamente hacia el cerebro. Y luego tenemos el 8, que es el vestíbulo coclear, que también es sensitivo, pero sí entra a través del tronco encefálico. Además tenemos nervios motores, que serían el 3, 4, 6, 11 y 12, 12 y 11, ¿sí? Y el resto son nervios mixtos, es decir, que tienen axones sensitivos y axones motores. Tienen distinto origen. El olfatorio y el óptico, como dijimos, directamente entran al cerebro, mientras que todos los demás van a tener su origen en el tronco encefálico. ¿Sí? Tenemos los nervios 3 y 4, que tienen su origen en el mesencéfalo, el 5, 6, 7 y 8 en la protuberancia, y el 9, 10, 11 y 12 en el bulbo raquídeo. De todos estos nervios, aquellos que son motores y los mixtos van a tener, por supuesto, fibras motoras o eferentes, y algunos de ellos tienen fibras eferentes somáticas y otros tienen fibras eferentes autónomas. ¿Cuáles tienen las somáticas? Por ejemplo, el nervio 3, 4 y 6, que tienen axones que inervan o que están a cargo de los movimientos de los ojos y de la lengua. En el caso de la lengua es el nervio 12. Otros también, por ejemplo, como el nervio 5, que participa en la masticación, en la deglución, el 9 y el 10, en la vocalización, también el 10, que es el vago, en la rotación de la cabeza, el 11. Y muchas expresiones faciales están controladas por el nervio 7. Mientras que aquellos nervios que tienen axones de tipo autónomo, que serían las fibras preganglionares de la división parasimpática. ¿Se acuerdan que la división parasimpática tiene una parte que es craneal y otra parte que es espinal, que está en el sacro? Bueno, en la parte craneal, las fibras preganglionares del parasimpático, encontramos estos axones en el nervio 3, que inervan los músculos lisos del interior del ojo, el 7, que inervan las glándulas lacrimales y algunas glándulas salivales también, el 9, la parótida, que también es salival, y el 10, o sea, el vago, que inerva los músculos del corazón, los pulmones, las vías respiratorias, todo el tubo digestivo y también muchas glándulas. Un corte del bulbo raquídeo, en el que de nuevo vamos a tener la sustancia blanca rodeando núcleos de sustancia gris. Ustedes después analicen, fíjense que estos son núcleos, ¿sí? Por supuesto son simétricos de ambos lados. Acá vamos a tener diversos núcleos, como estos, ¿sí? Y luego también muchos tractos, que son los que, como dijimos, son haces ascendentes y descendentes. Acá tenemos algo interesante, que son los tractos o haces corticoespinales, que son las pirámides, que son las que se van a decusar. Esto simplemente es para que ustedes no se pierdan en la descripción, nada más. Y recuerden, el bulbo es importantísimo porque está a cargo de funciones de la vida vegetativa, todo el tronco, pero el bulbo especialmente, y acá tenemos, fíjense, que están a cargo de la ventilación respiratoria, es decir, la frecuencia, la velocidad, la profundidad de la ventilación, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la tos, el estornudo, muchos de estos que son, aun cuando parezcan sencillos, son importantísimos, ¿sí? Y de acá tenemos los núcleos, de los centros desde los cuales salen los nervios 9, 10, 11 y 12, es decir, los 4 últimos. A continuación tenemos acá el mismo corte de lo que sería la protuberancia o puente de Barolio, que por supuesto está conectando el bulbo con el mesencéfalo y hacia más arriba, tiene sustancia blanca que tiene la función conductora y por supuesto también es el centro integrador de muchas funciones muy importantes, tanto el bulbo como la protuberancia en lo que sería la ventilación respiratoria, y también tiene un papel muy relevante en lo que es el ciclo de sueño y vigilia. El mesencéfalo es una zona que tiene sobre todo sustancia blanca. Su función conductora es importantísima, es la que conecta protuberancia con el encéfalo superior. Y acá simplemente les hago una descripción muy simple porque esta parte suele confundirlos con tantos nombres que se encuentran. No es porque nosotros nos dediquemos a la anatomía en detalle, pero se confunden. Entonces, fíjense, acá esta zona, ahí, que es el tectum o techo, la parte más dorsal. Y luego tenemos lo que sería el tegmento,
esta zona que sería el piso del mesencéfalo, ¿sí? Y en estas dos zonas están bien diferenciadas. Funciones asociadas con la visión, la audición, también intervienen en el ciclo de vigilia y sueño, y también en lo que es la conciencia, es decir, cuando uno está despierto, consciente, alerta. Fíjense, como les digo, les vuelvo a decir que esto simplemente se los estoy diciendo porque cuando lo estudian suelen confundirse. Acá tenemos el tectum, ¿sí? Y acá tenemos el tegmento, que es esta zona. Y los pedúnculos cerebrales, que también son se los considera parte del mesencéfalo, que son tractos de sustancia blanca que unen el mesencéfalo con el cerebro, pero el tegmento es parte de estos pedúnculos cerebrales. Aquí, en el tegmento, vamos a encontrar dos zonas de sustancia gris muy importante, que son el núcleo rojo y la sustancia negra. Estas dos áreas, tanto el núcleo rojo como la sustancia negra, tienen que ver con la modulación de los movimientos, es decir, participan en el control motor extrapiramidal, lo vamos a estudiar más adelante, y la sustancia gris esta, que está rodeando el acueducto, ¿sí? Acá, que tiene gran importancia en el procesamiento del dolor. Por otra parte, el tectum, que es el que hemos dicho, la parte superior, que se divide en 4 protuberancias o lóbulos, digamos, que se llaman tubérculos cuadrigéminos. Los tubérculos cuadrigéminos superiores intervienen, están en vías que tienen que ver con la visión y se procesan algunas de la información visual antes de que llegue al tálamo y a la corteza cerebral. Y los tubérculos cuadrigéminos inferiores, acá, es lo mismo, pero respecto a información auditiva. La formación reticular, que es la que tenemos acá en rojo, ¿sí? También es parte del tronco encefálico. Sin embargo, no forma una estructura fácil de delimitar, sino que se extiende con forma de red a lo largo de todo el tronco encefálico y tiene funciones muy importantes que tienen que ver también con los ciclos circadianos, lo de sueño y vigilia, tienen que ver con la conciencia, con el despertar, y muchas otras funciones homeostáticas. También intervienen en el mantenimiento de la presión arterial y a partir de la formación reticular salen redes de neuronas, ¿sí? Que una de las funciones más importantes es inducir el estado de alerta, el estado de vigilia, ¿sí? Por lo tanto, se lo llama el sistema activador reticular. ¿Cuáles son las funciones del tronco encefálico? Es centro de reflejos, así como la médula es centro de reflejos de algunos, como los posturales que ustedes han visto. En el tronco encefálico, en cada uno de los órganos vamos a tener áreas que están a cargo de distintos reflejos. También vamos a encontrar algunos núcleos que están a cargo de funciones estereotipadas, como ya hemos visto nosotros. ¿Sí? Pero nosotros ahora vamos a estudiar los reflejos. ¿Qué reflejos? No están todos. Pero, por ejemplo, acá en el bulbo raquídeo hemos puesto el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, la deglución, tos, el del vómito, varios que tienen que ver con la digestión también. En la protuberancia anular, en la audición y sobre todo en la parte del equilibrio. Y también tiene que ver con la función respiratoria, la ventilación y con el sueño y vigilia. Otra estructura que también van a encontrarla a menudo cuando estén estudiando, por eso se las nombro, son los pedúnculos cerebelosos. Como los pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos también son haces muy grandes de sustancia blanca, es decir, son axones, y que tienen función conductora, es decir, van a comunicar. Y se los divide en tres. Los superiores, que van a conectar, como dicen, son pedúnculos cerebelosos, van a comunicar el cerebelo. Los superiores con el mesencéfalo. Los medios con la protuberancia y los inferiores con el bulbo. Acá tenemos el tronco encefálico y el cerebelo. Entonces, los pedúnculos van a conectar con las tres partes del tronco encefálico. Uno de los centros más importantes que encontramos en el tronco encefálico es el centro cardiovascular que se ubica en el bulbo. Este centro cardiovascular va a controlar dos tipos de efectores. Por un lado, va a controlar mediante inervación dual del autónomo al corazón y por otro lado va a inervar a los vasos sanguíneos con inervación únicamente simpática. ¿Qué es lo que significa esto? Por medio de inervación parasimpática sobre el corazón se inhibe el trabajo del corazón, el nervio vago, inerva al miocardio y en el caso de que lleguen más descargas se aumente el tono parasimpático, va a inhibir el trabajo del corazón, disminuyendo su frecuencia y la fuerza de contracción. Por otro lado, si lo que aumenta es la inervación simpática, ¿sí? Es decir, esta va a estimular el trabajo del corazón, aumentando la frecuencia, la fuerza, la excitabilidad de las fibras musculares del corazón. Los vasos sanguíneos solo reciben inervación simpática que los estimula y en caso de ser estimulados se contrae más la musculatura lisa de las paredes de las arterias, con lo que disminuye el diámetro, causa vasoconstricción y esto aumentaría la presión. Por otro lado, ¿qué aferencias recibe este centro cardiovascular? Bueno, va a recibir aferencias desde la periferia, es decir, desde las paredes de las arterias, lo vamos a ver con detalle, que le van enviando información acerca de la presión sanguínea, que esto lo captan varios receptores, que son mecanorreceptores que responden a la distensión de las paredes. Esta distensión aumenta, se estiran las paredes cuando la presión sanguínea aumenta, entonces golpea con más fuerza sobre las paredes. Y también recibe información desde los quimiorreceptores que monitorean la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono y el pH. También pueden recibir aferencias desde centros superiores, desde el hipotálamo, el sistema límbico, que son de tipo anticipatoria, cuando, por ejemplo, vamos a empezar una actividad física, entonces antes de empezarla ya se activa este centro cardiovascular, y también lo que tiene que ver con emociones, por ejemplo, si tenemos un disgusto o un susto, ¿sí? También tenemos receptores periféricos en las arterias, cerca del corazón, y también hay receptores en el mismo tronco encefálico.
Esta otra imagen nos muestra algo similar. Vemos en el bulbo raquídeo tenemos el centro cardiovascular que recibe aferencias desde quimiorreceptores y vasoreceptores que están en las arterias cercanas al corazón, y los efectores van a ser el corazón y los vasos sanguíneos, ambos músculos, ¿no? El miocardio y la musculatura lisa de las paredes de las arterias. Entonces, estamos viendo que son parte de un circuito. En esto recibimos información por una vía aferente y por una vía eferente autónoma, ¿sí? Parasimpática y simpática en el caso del corazón y solo simpática en el caso de los vasos sanguíneos, solo simpática, este, se va a regular el trabajo de estos efectores. Ahora bien, ¿cuál es la variable que están regulando? La variable regulada, en este caso, es la presión sanguínea, ¿sí? La presión arterial. Entonces, la presión arterial es una de las variables homeostáticas en un animal. Cuando la presión se tiene que mantener dentro de un rango, hay un set point, a pesar de que este set point puede modificarse en condiciones patológicas, pero esto no lo vamos a hablar ahora. Entonces, esta presión arterial debe mantenerse dentro del rango, y en el caso de que algún factor afecte a la presión arterial, se va a enviar esta información hacia el bulbo por una vía aferente, y por una vía eferente se van a mandar ajustes hacia los efectores para corregir esa desviación del rango aceptable. En este caso, en este rango, en este circuito, perdón, fíjense, ¿cuál es el estímulo? La presión ha disminuido, está baja, ha bajado la presión arterial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que captan los vasoreceptores que van a enviar hacia el centro cardiovascular? Que la presión ha bajado y por lo tanto la frecuencia con la que están mandando los potenciales de acción hacia el bulbo disminuye. Baja la frecuencia porque la presión está baja. Entonces, ¿qué es lo que se va a mandar hacia los efectores para corregir esta baja presión? Primero, hay que aumentar la actividad del corazón, aumentar su frecuencia, su fuerza de contracción. Esto va a aumentar la presión, y por otro lado, se va a causar una vasoconstricción en todos los vasos, en todas las arterias periféricas, para aumentar el retorno venoso. Vuelve más sangre hacia el corazón y por lo tanto esa vasoconstricción contribuye a un aumento de la presión arterial y recuperamos la homeostasis. En caso de que fuera al revés, es decir, que en lugar de una disminución la presión arterial está aumentada, entonces desde los vasoreceptores por la aferencia van a llegar los potenciales de acción con mayor frecuencia. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se va a inhibir el trabajo del corazón y se va a disminuir la descarga simpática hacia las arterias, y por lo tanto va a disminuir la contracción de la musculatura lisa y se vasodilata. Las arterias periféricas se vasodilatan y en ese caso se disminuye la presión arterial. En este caso, que ya les he dicho que la variable regulada es la presión arterial, vamos a tener acá varias variables controladas. ¿Cuáles serían esas variables controladas? A las que se hace cambiar, se las modifica a estas variables en respuesta a una desviación del set point, y puedo cambiarlas, modificarlas, siempre en función de corregir la variable regulada. ¿Cuáles serían las variables controladas? Integremos la información en esta imagen que tiene más detalles. Vamos a recuperar lo que hemos visto y a profundizar. Yo voy a ir agrandando diversos sectores para que podamos ver con más detalle. Fíjense, las aferencias ya sabemos que pueden llegar desde el mismo tronco encefálico, desde centros superiores y desde las arterias que están cerca del corazón. En este caso tenemos el seno carotidio, que está en la carótida, que es una arteria que va hacia la cabeza, y luego acá en el callado aórtico, que es la parte donde se dobla la aorta, y acá tenemos vasoreceptores y quimiorreceptores. Estos van a mandar información. Si la presión ha aumentado, entonces hay mayor frecuencia de descarga de los potenciales de acción. Si la presión ha disminuido, la frecuencia de potenciales de acción baja. ¿Sí? Vamos a mandar esa información hacia el bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo tenemos el centro cardiovascular, donde tenemos áreas específicas para cada función. Y tenemos acá el área cardioaceleradora, que va a ser el área que va a estimular al corazón, y por lo tanto desde allí salen las vías simpáticas. ¿Sí? Tenemos el área cardioinhibidora, ¿sí? Que es la que va a inhibir el trabajo del corazón, y por lo tanto desde el área cardioinhibidora sale un nervio parasimpático, el nervio vago, que inhibe el trabajo del corazón. Y también tenemos un área vasoconstrictora, que como sabemos va a aumentar la vasoconstricción, y también es por medio de vía simpática. Analicemos con más detalles las vías motoras. Entonces, miremos, desde el área cardioinhibidora, ¿sí? Sale una vía parasimpática, ¿sí? En la cual vamos a tener desde el nervio craneal, que sale desde el bulbo, es la neurona preganglionar, ¿sí? Que luego va a hacer sinapsis con la neurona postganglionar, que inerva al corazón y lo inhibe. ¿Sí? Por otro lado, desde el área cardioaceleradora y desde el área vasoconstrictora salen neuronas que bajan hasta la médula, y desde ahí va a salir desde el asta medio lateral, va a salir la neurona preganglionar, que luego hace sinapsis con la postganglionar, que inerva al corazón y lo estimula. ¿Sí? Lo mismo pasa acá, me costó mucho hacer este dibujito. Acá tenemos también, por supuesto, dos neuronas, la preganglionar y la postganglionar, ¿sí? Ahí la postganglionar, que inerva a las distintas arterias y arteriolas, y que va a, en caso de estimular, a aumentar la vasoconstricción. Acá en esta imagen se ve qué es lo que pasa cuando aumenta la descarga simpática. El tono simpático está fuerte, entonces llega hasta la arteria, aumenta la contracción del músculo liso y causa una reducción del diámetro, una vasoconstricción que aumenta la presión, ¿sí? La presión arterial. Y por otro lado,
¿Qué es lo que pasa en caso contrario? Fíjense, acá el tono simpático se hace débil, es decir, se inhibe esa vía y se relaja y se vasodilata. Ahora podemos integrar mejor en este gráfico, en este circuito. Fíjense, en este caso recuerden que el estímulo era que disminuye, baja la presión arterial. Entonces, ha disminuido la frecuencia de los potenciales de acción que llegan por la vía aferente y entonces por vía eferente, ¿cuál va a ser la respuesta? Como está baja la presión, se va a activar la vía simpática. Estimulo el área cardioaceleradora y vasoconstrictora y se va a inhibir a la vía parasimpática. Inhibo la vía parasimpática porque no necesito descarga, que la vía parasimpática me inhiba aún más a los efectores. Entonces se inhibe la vía parasimpática y se manda una descarga mayor simpática que va a estimular el corazón y aumentar la vasoconstricción para recuperar la presión. El otro proceso que vamos a ver que está controlado por centros que están en el tronco encefálico es la ventilación pulmonar. Es decir, este ciclo de inspiración y expiración lo vamos a ver en mamíferos, en los que vamos a ver cómo funciona la respiración, la ventilación en pulmones, ¿sí? Estos centros están situados en el bulbo y en la protuberancia, ¿sí? Tenemos varios centros que están implicados acá. Analicemos un par de conceptos y es que nosotros tenemos dos tipos de respiración, o más de dos tipos, pero a lo que se llama la respiración normal, en la que se inspira y se expira de manera regular cuando uno está en reposo. ¿Sí? En este caso, aproximadamente se inspira durante 2 segundos y la expiración dura 3 segundos, después de los cuales se vuelve a inspirar. Esto sería en reposo, lo que se llama la respiración regular. En este caso, la inspiración es activa, es decir, acá va a haber contracción muscular, ¿sí? Mientras que la expiración es pasiva. Es decir, simplemente se relajan los músculos y por la elasticidad del pulmón, en la inspiración se estira el pulmón y en la expiración vuelve a su volumen normal. Luego tenemos lo que llamaríamos una respiración forzada, perdón. Luego tenemos lo que llamaríamos la respiración forzada, en la cual tanto la inspiración como la expiración son activas, es decir, va a haber contracción muscular tanto durante la inspiración como durante la expiración. ¿Cuándo se da esto? Cuando estamos haciendo una actividad física o cuando tenemos algún tipo de, por ejemplo, cuando tosemos, cuando cantamos, al hablar también hay que modular la respiración y se pueden implicar otros músculos. La parte aferente de este circuito, la que estamos viendo acá, está mediada por receptores, quimiorreceptores, que sobre todo detectan el pH, la concentración de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono en la sangre. ¿Dónde tenemos los receptores? En los mismos lugares donde teníamos los varoreceptores, en el callado aórtico y en los senos carotídeos. Acá sobre todo son sensibles al pH, estos receptores. Y en el mismo bulbo también tenemos receptores, ¿sí?, que sobre todo son sensibles a la presión parcial del dióxido de carbono. Los quimiorreceptores centrales en el bulbo y los periféricos en las arterias van a detectar, sobre todo, ven, la presión parcial de dióxido de carbono que en el plasma libera protones y por lo tanto está directamente relacionado con el pH. Cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono, va a aumentar la concentración de protones libres y por lo tanto el pH baja, ¿sí? Los quimiorreceptores detectan estos estímulos y entonces van a mandar una activación hacia el bulbo. Recuerden, la medula en inglés es el bulbo raquídeo, desde los receptores centrales y desde los periféricos, y entonces se va a activar, se va a aumentar la frecuencia respiratoria, la profundidad de la respiración y se va a corregir esta desviación. Acá tenemos un detalle, vamos a comenzar aquí, por los efectores. En el caso de la respiración regular, la inspiración, que es el único de los dos procesos que es activo, va a estar mediado por la contracción de los músculos intercostales externos, que cuando se contraen levantan las costillas, y por el diafragma, ¿sí?, que cuando se contrae baja, se estira. Esto que vemos como una bóveda se estira. Al levantarse las costillas y bajar el diafragma, el volumen dentro de la caja torácica sube, aumenta el volumen, por lo tanto baja la presión y el aire va a entrar. Por el contrario, la expiración es simplemente... la expiración se produce solamente al dejar de contraer estos músculos, entonces vuelve a relajarse el diafragma, vuelve a su forma de bóveda y bajan las costillas porque se relajan los músculos intercostales externos, perdón, y entonces el volumen disminuye, la presión aumenta y el aire sale. En el caso de una respiración forzada, también van a intervenir músculos accesorios, como los músculos intercostales internos, el escaleno, esternocleidomastoideo. De la expiración forzada también van a intervenir músculos abdominales, que son los que cuando uno está forzando la expiración aprieta los músculos abdominales y expulsa más aire. Que todos sabemos que la respiración, la ventilación en realidad pulmonar es automática, por eso nosotros podemos dormir o estar inconsciente y estar aún respirando. Pero también sabemos que hay una parte voluntaria en la respiración y es que, por ejemplo, podemos contener durante un breve lapso la respiración, por eso podemos sumergirnos cuando estamos nadando, o podemos variar la respiración cuando estamos meditando, haciendo yoga, haciendo ejercicio. En ese caso, están interviniendo centros que vienen desde la corteza, desde la región motora, en el lóbulo frontal, que van a predominar, ya sabemos por la jerarquía motora, que predominan sobre estos centros inferiores, pero no permanentemente. Es decir, nadie se puede suicidar conteniendo la respiración, porque la parte automática de esta respiración se va a activar en el momento en que los estímulos son muy intensos. Luego de
detallar cuáles son los estímulos, los receptores centrales, periféricos y cuáles son los efectores en este proceso, vamos a ver el centro integrador. Los centros integradores se encuentran en el bulbo, acá, en el bulbo y en la protuberancia. En el bulbo tenemos dos grandes grupos de neuronas, el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal. Estos forman circuitos de tipo reverberante y esta estructura funcionaría como un centro generador de patrones. ¿Sí? Por eso es que este proceso es rítmico. ¿Sí? Se inspira, se expira. Esto lo que significa es que se contraen los músculos, se relajan rítmicamente. Y también vamos a tener un grupo respiratorio pontino que está en la protuberancia, en el puente, y que va a tener un efecto modulatorio sobre los centros vulvares, el tronco encefálico. Puntualmente tenemos el área vulvar, ¿sí? Y el área pontina que está en la protuberancia. Acá lo tenemos muy resumido en el bulbo, ¿sí? Recuerden acá el bulbo. Tenemos dos grandes grupos de neuronas, el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal, que acá lo tenemos, el ventral y el dorsal. Y estos van a conectarse con centros en la médula espinal, desde los cuales van a salir nervios somáticos, de nuevo, hacia los músculos que están involucrados en la respiración. Todo este proceso es bastante complejo y no está del todo dilucidado. Por lo tanto, yo voy a dar algunas generalidades y algunas hipótesis, porque en realidad, si ustedes leen la bibliografía, es bastante diversa y hasta en algunos puntos es contradictoria. Tenemos el centro, el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal, como dijimos, y en algunos libros se supone que el grupo ventral está a cargo de la respiración tranquila, pero no está completamente claro. Sí se sabe que en el grupo respiratorio ventral hay una región que se llama el complejo Pre-Botzinger, que tendría células marcapasos, es decir, que actúan de una manera similar a los marcapasos del corazón y son los que van a disparar de manera espontánea para iniciar el circuito respiratorio. Otra cosa en la que parece haber cierto acuerdo es que es al grupo dorsal a donde llegan las aferencias desde los mecanorreceptores que captan la distensión en los pulmones y los quimiorreceptores, ¿sí? Y el grupo dorsal, una vez que llegan esas aferencias, también llegan desde el bulbo, desde los receptores que están acá en el bulbo, o sea, los receptores centrales, y todas estas aferencias son procesadas en el grupo respiratorio dorsal y desde ahí habría conexión con el ventral, pero también hay una conexión recíproca. Y desde acá partirían también órdenes que irían hacia los músculos accesorios para poder ajustar la ventilación a los distintos procesos, a toser, a cantar, a reír, a hablar, a estornudar, incluso a vomitar. ¿Sí? Esto se consideraría entonces que acá, en el centro respiratorio, sin que esté del todo claro, hay un centro generador de patrones. Y esto es lo que le da la ritmicidad a la respiración, en la que se inspira, se expira, y por lo tanto los músculos se contraen y se relajan. Por eso se habla de que en ambos centros hay neuronas inspiratorias que disparan durante la inspiración para que se contraigan los músculos y neuronas expiratorias que disparan durante la expiración forzada, ¿sí? Y a su vez estas neuronas se inhiben mutuamente. Como les digo, todo esto no está del todo claro. Por otro lado, aquí tenemos en la protuberancia el grupo respiratorio pontino que está claro porque se han hecho experimentos en los que se realiza una sección, es decir, se corta esta conexión entre el grupo respiratorio pontino y el grupo respiratorio pulvar y el animal sigue respirando, es decir, se mantiene el ritmo de la inspiración y expiración. Entonces, se sabe que no es el grupo pontino el que está a cargo de que se ventile, pero sí que tiene un efecto modulatorio. ¿Sí? Y también llegarían aferencias a la protuberancia, según alguna bibliografía. ¿Y qué es lo que hace el grupo respiratorio pontino? Ajustar la respiración a las distintas condiciones y distintos procesos que está llevando a cabo el animal. Y sobre todo interviene en lo que sería la transición entre la inspiración y la expiración. Antes se hablaba de un grupo apnéutico, de una área apnéutica y un área neumotáxica. Sin embargo, ya no se usa esta terminología. Lo que sí se sabe es que intervendría modulando la duración y profundidad de las inspiraciones. ¿Sí? Entonces, esta área hace que las inspiraciones sean más largas, más profundas o más cortas y más superficiales. Como explicaba, no está del todo claro cómo funciona esto, pero se habla bastante claramente de que estos son centros generadores de patrones y que habría uno aquí en el bulbo o tal vez dos, ¿sí? Y hasta uno en otras partes del tronco encefálico. Hasta se habla de otro centro generador en la médula y que toda esta interrelación entre estos centros sería lo que resulta y funciona en estos procesos tan complejos. Como explicamos en clases anteriores, los centros generadores de patrones tienen como características el ser configurables, es decir, que por su misma condición de circuitos reverberantes, las neuronas en estos centros forman circuitos reverberantes, es que se puede pasar de una respiración tranquila y solamente con algunos cambios al llegar a un estímulo diferente se ponen en acción otras neuronas, ¿sí? Se modifica dentro del mismo circuito, se puede pasar de una respiración tranquila a una respiración más acelerada, o como les decía, a cantar, a hablar, a tocar un instrumento de viento, a meditar, etc.
Por último, también habría una vía que no pasa por el centro respiratorio, ¿sí? Vías que pasan por el tronco, pero no por el centro respiratorio, y pasan directamente a la médula, a los centros respiratorios de la médula, los centros motores, desde la corteza. Y entonces es así como la corteza puede predominar sobre los centros respiratorios porque inerva directamente al músculo frénico y a los músculos intercostales. Esto sería, por supuesto, la parte voluntaria de la respiración en la que se puede controlar voluntariamente, deliberadamente, la inspiración y la expiración, si bien en forma limitada. En esta imagen se muestran todos los estímulos que pueden afectar, que van a informar hacia el centro respiratorio del bulbo, aunque también se habla de que llegarían a la protuberancia. Fíjense, van a llegar desde los músculos, es decir, los propios receptores que están informando si hay actividad o si está en reposo el animal, desde los quimiorreceptores periféricos que están en las arterias, desde los quimiorreceptores centrales, ¿sí? Y desde los mismos pulmones que están, hay mecanorreceptores que hablan de la distensión en los pulmones y también en las vías respiratorias, y también son estimulados cuando hay algún irritante como humo, polvo, y todo esto van a informar a estos centros para que procesen y se ajuste este ritmo respiratorio. También, fíjense que desde la protuberancia, acá se ve cómo puede modular al centro respiratorio, y el control voluntario que va a estar estimulado por el dolor, emociones, la temperatura, y también como una anticipación al ejercicio, esto llegaría influyendo a la médula, perdón, a la protuberancia, que influye sobre el bulbo, o pasaría directamente por una vía directa a la médula. Después de lo que hemos visto, este circuito sería lo más simple que puede haber, y entonces pensemos que estamos en una, que creo que no les dije hasta ahora, una eupnea, que es la respiración tranquila, normal. Estamos sentados leyendo, entonces tenemos una eupnea, ¿sí? Y por alguna razón, porque no hay suficiente oxígeno en la habitación, porque nos agitamos, porque nos asustamos por algo, este estímulo va a alterar la homeostasis, y entonces aumenta, en este caso el estímulo sería que está aumentando la presión de dióxido de carbono en la sangre arterial. Los receptores, tanto periféricos como centrales, en este caso quimiorreceptores, mandarían por una vía aferente hasta el centro integrador, y en este caso la respuesta sería mandar más impulsos nerviosos hacia los músculos respiratorios para aumentar la frecuencia y la profundidad de la respiración, con lo cual se ventilaría más, entonces se expulsaría ese exceso de dióxido de carbono y entraría más oxígeno, y de este modo recuperamos la homeostasis. Por lo tanto, es un circuito de retroalimentación negativa. Para integrar todo lo que hemos visto, entonces miren las entradas sensoriales, ¿sí? Que hemos visto los nervios craneales y los nervios espinales. Los nervios espinales traerían información de todo el cuerpo, desde el cuello para abajo, y entrarían por la médula. Todo lo que es cabeza y cuello entrarían por nervios craneales hacia el tronco encefálico, acá, esta zona, ¿no? El tronco encefálico, excepto la información del olfato y la visión, que entra directamente al cerebro. Y en cuanto a la salida motora, fíjense, desde la corteza cerebral no hay vías que vayan directamente a los músculos. Todo va a salir, todo lo que va hacia la cara, el cuello, van a salir por nervios craneales, la vía eferente de los nervios craneales, y todo lo que va hacia los músculos del cuerpo va a bajar por la médula y salir hacia, desde los hombros, el tronco, los brazos, las piernas, las vísceras, ya sea por vía somática o por vía autónoma. Esto concluimos este tema. Entonces hemos visto el tronco encefálico, acá, qué estructuras lo forman, cómo se organizan internamente y qué funciones cumplen. Hemos visto los nervios craneales, y hemos visto procesos cuyo centro integrador se encuentra en el tronco encefálico. Entre ellos hemos visto un reflejo a cargo del centro cardiovascular, que se encuentra en el bulbo y que regula la presión. Y luego hemos visto el proceso de la ventilación pulmonar, que regula la concentración de oxígeno, dióxido de carbono y el pH. ¿Sí? Estas son las variables reguladas, y está a cargo del centro respiratorio, si bien esto es una de las funciones rítmicas, a cargo de un centro generador de patrones y no un reflejo. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase.